La sala aún está cargada de tensión, el silencio pesa, pero antes de que alguien pueda hablar, mi voz rompe el ambiente. Yo. Con un tono firme, pero con un ligero matiz de misterio. No se ha acabado todavía, todos levantan la cabeza. Algunos con sorpresa, otros con cansancio. Sasuke cruza los brazos, entrecerrando los ojos. Tsunade suspira, mientras Jiraiya arquea una ceja con curiosidad. Shikamaru suspira, pasando una mano por su cabello. TSK, otro universo. Esto ya se está volviendo problemático. Hinata apenas susurra, con el ceño fruncido. Ojalá esta vez, Naruto-kun no sufra tanto. Sakura, con los brazos cruzados, sin ocultar su preocupación. Después de lo que acabamos de ver, no estoy segura de querer seguir mirando. Yo, con un tono más firme. Vamos a ver a otro Naruto, pero esta vez, no será tan malo. Las miradas se cruzan. Minato y Kushina intercambian una breve pero intensa mirada de culpa. Orochimaru esboza una sonrisa enigmática, mientras los hermanos de Naruto, Menma, Ryu y Mito, bajan la cabeza con expresiones complicadas. Menma, murmurando. ¿De verdad, existirá un Naruto sin sufrimiento? Jiraiya, sacudiendo la cabeza con una media sonrisa triste. Si es Naruto, seguro que sí, pero dudo que haya tenido un camino fácil. Sin más palabras, la pantalla vuelve a iluminarse. Los ojos de todos se fijan en ella, con una mezcla de ansiedad y esperanza. Un nuevo universo está por desplegarse ante ellos. Estaba tardando, ¿cuánto tiempo he estado esperando para esto? Estoy harto de ser un chico normie sin contexto. Estás que me acuesto, este es mi momento. La pantalla comienza a iluminarse, pero esta vez, Naruto aparece con una expresión completamente diferente. A diferencia de las versiones anteriores, aquí se le ve emocionado, casi eufórico, como si estuviera esperando algo con ansias. Shikamaru frunce el ceño, observando la pantalla con desconfianza. ¿Por qué se ve tan emocionado? Tsunade, con los brazos cruzados, entrecerrando los ojos. Eso es lo raro, hasta ahora, en cada universo Naruto ha estado sufriendo de alguna manera. Jiraiya sonríe con curiosidad, apoyando una mano en su barbilla. He visto a Naruto emocionarse por el ramen, por una buena pelea, pero esto es diferente. Menma, apretando los puños. ¿Acaso está esperando algo, o a alguien? En la pantalla, Naruto se detiene en un lugar elevado, contemplando la ciudad a sus pies con una sonrisa confiada. Su respiración se acelera, sus ojos brillan con anticipación. Parece que algo está por suceder, algo que él ha estado esperando con ansias. Wow. Esto es más complicado de lo que jamás había pensado yo. Pero ¿qué más da si al final es Omniman quien me va a entrenar? ¡Papá! ¡Te ha pasado 4 pueblos! Lo siento, hijo, me he motivado demasiado, creo. Pues claro que te has pasado, pero es como quiero ser. Y cuando tenga ese poder te la voy a devolver. Mi puño es un Beldum, soy un Viltrumitao. La imagen en la pantalla cambia, mostrando a Naruto de pie en medio de un paisaje desolado. Frente a él, una figura imponente lo observa con los brazos cruzados. Omniman. Menma se tensa de inmediato. Espera, papá. Kushina frunce el ceño, notando el parecido. No es Minato. Sasuke cruza los brazos, observando con interés. Ese hombre se siente peligroso. Naruto, en la pantalla, mira a Omniman con una mezcla de emoción y determinación. Su cuerpo vibra con energía, y en un instante, sus ojos brillan con intensidad. Shikamaru murmura, intentando procesar lo que ve. No me digas que estaba emocionado porque despertó sus poderes. Tsunade exhala con incredulidad. ¿Poderes? ¿Acaso este Naruto no es humano? Jiraiya asiente lentamente, fascinado por la escena. Parece que en este universo, Naruto es un Viltrumita. Sakura, sorprendida, cubriéndose la boca. ¿Un qué? En la pantalla,
Omniman sonríe con orgullo antes de adoptar una postura de combate. Naruto aprieta los puños, sintiendo su nueva fuerza, y en un instante, desaparece en un destello de velocidad, lanzándose contra su padre con una sonrisa feroz. Bueno, la mitad, pero eso no quita el tener que salvar al ciudadano que lo necesita, matar a cada villano y luego cita con mi chica. ¿A dónde vas? Tienes una responsabilidad. Eso ya lo sabía, papá. Cuando me necesiten he de estar. Porque soy invencible. En la pantalla, Naruto se mueve a una velocidad sobrehumana, atrapando un edificio que estaba a punto de colapsar. Con una sola mano lo sostiene en el aire y luego lo deposita con suavidad en el suelo. La gente lo observa con asombro y admiración. Konohamaru sonríe emocionado. Este sí es mi Naruto. Mira cómo protege a todos. Hinata suspira aliviada. Se ve feliz. Hiruzen asiente con orgullo. Este Naruto es un verdadero héroe. Jiraiya cruza los brazos y sonríe. Sí, pero lo interesante es su nombre, Invencible. Shikamaru frunce el ceño, pensativo. Con ese nombre, parece que nada ni nadie puede derrotarlo. En la pantalla, Naruto ahora invencible se alza en el cielo, observando la ciudad con una sonrisa de confianza. Omniman aparece a su lado, mirándolo con seriedad, pero en los ojos de Naruto hay determinación. Minato murmura, con un deje de nostalgia. Es bueno ver a mi hijo, feliz. Kusina apretando los puños con emoción y lágrimas en los ojos. Sí, al fin tiene la vida que merece. La imagen se desvanece lentamente, dejando una sensación de esperanza en el aire. Nadie me puede ganar porque un héroe es invencible, invencible. Y aunque pierda no caeré porque mi espíritu es. La pantalla muestra a Naruto ahora invencible de pie, cubierto de sangre y heridas, pero con una mirada firme. A pesar de estar golpeado, sigue levantándose, con los puños apretados y una determinación inquebrantable. Naruto respira agitadamente, con una sonrisa desafiante. No importa cuántas veces caiga, siempre me levantaré. Porque mi espíritu es invencible. El silencio en la sala es absoluto. Todos sienten un escalofrío al escuchar esas palabras. Tsunade aprieta los puños con fuerza, conmovida. Ese Gaki nunca deja de sorprenderme. Sasuke cruza los brazos, mirando la pantalla con seriedad. Incluso en otro mundo, sigue siendo un idiota testarudo. Kakashi cierra los ojos, esbozando una sonrisa tras su máscara. No importa la dimensión, siempre es Naruto. La pantalla se apaga. En la sala, el ambiente sigue cargado de emociones. Algunos están en silencio, procesando lo que vieron, mientras otros sienten una extraña admiración por ese Naruto. Jiraiya suspira y sonríe. Ese mocoso, realmente es invencible. ¿Quién si no lo iba a ser? Lo siento, tengo que responder. Tenemos un villano, ven. Ok, vale. Por eso es difícil esto de coordinar tiempo. Lo siento, me arrepiento. Chica, yo te quiero y siento no demostrarlo como realmente debo, pero debo de salvar al mundo entero para que haya papá. Mírame, papá. Miro a gran escala y salvo a la humanidad contra aliens o el jefe de Marte. ¿Quién más dará? Ni hasta el tipo más duro resistirá. Y precisamente él me pidió ayuda y yo no me puedo negar. Porque un héroe de verdad no solo está en la altura. Salvar a miles de personas o a una es igual. Claro que la pantalla muestra a Naruto invencible vestido con su traje de héroe, sentado en una cafetería con una chica. Justo cuando parece estar disfrutando su cita, su comunicador suena con una alerta urgente. Naruto suspira, mirando el dispositivo. No puede ser, justo ahora. Chica frunce el ceño, molesta. ¿Otra vez? Naruto, cada vez que intentamos salir, algo pasa. Naruto sonríe con algo de culpa, levantándose. Lo sé, pero alguien necesita ayuda. Chica cruza los brazos, suspirando.
Eres un caso perdido, pero regresa entero, ¿sí? Naruto asiente y desaparece en un instante, dejando atrás solo una ráfaga de viento. La pantalla cambia a una ciudad en caos, donde un enorme villano mecánico está destruyendo edificios. Naruto aparece en el cielo, con una sonrisa confiada. Naruto. Craquea los nudillos, emocionado. TCH. Justo cuando pensaba que podría relajarme, pero bueno, salvar vidas no está nada mal. Omni-Man. Aparece a su lado, con los brazos cruzados. Disfrutando la vida de héroe, hijo. Naruto. Sonríe con determinación. Sí, aunque interrumpan mis citas, vale la pena. La pantalla se apaga nuevamente, dejando la sala en silencio. Algunos personajes suspiran, otros sonríen con nostalgia. Kusina. Suspira, con una mano en el pecho. Mi bebé, hasta en otro mundo, siempre está corriendo a salvar a alguien. Minato. Sonríe con orgullo. Es un verdadero héroe. Sasuke. Rueda los ojos, con una pequeña sonrisa. TSK, siempre metiéndose en problemas. Jiraiya. Ríe entre dientes. El amor de un héroe nunca es fácil, pobre Gaki. Grité, me llevaron a mi límite, casi no lo cuento pero al final lo conté. Y en la uni a huir no me limité. Quizás esto me esté quedando grande, ya no sé ni qué hacer. Hijo, yo no soy el malo, mi objetivo nunca ha sido acabar con estos humanos. Piensa, Mark, piensa. Piensa cuál es tu deber. ¿Quieres seguir con esta triste vida o quieres hacerlos crecer? ¿Cómo fuiste capaz de engañar a mamá y que fuese el final? No me quedarías tú, papá. La pantalla muestra a Naruto en el suelo, jadeando, con el rostro cubierto de sangre y el cuerpo lleno de heridas. Omni-Man lo observa desde arriba, sin una pizca de piedad en su mirada. Omni-Man. Frío y dominante. Dime, Naruto, ¿por qué sigues luchando? Los humanos son débiles, insignificantes. No son más que insectos comparados con nosotros. ¿Qué te quedaría si ellos desaparecieran? Naruto, con los ojos hinchados y la respiración entrecortada, esboza una sonrisa desafiante. Sus manos temblorosas intentan apoyarse en el suelo para levantarse, pero su cuerpo no responde del todo. Naruto. Con voz ronca y entrecortada. Si les pasa algo a los humanos, me quedaría, levanta la vista, su mirada desafiante se clava en Omni-Man. Naruto. Con voz temblorosa pero firme. A ti papá. Omni-Man frunce el ceño por un segundo, pero antes de que pueda reaccionar, Naruto cae de rodillas y luego se desploma inconsciente. Omni-Man lo observa por un momento. Su rostro culpa, pero sus puños están apretados. Luego, sin decir nada más, se eleva en el aire y se marcha, dejando a Naruto tirado en el suelo. Los espectadores en la sala quedan en silencio absoluto. Kusina se tapa la boca, sus ojos llenos de lágrimas. Minato se cruza de brazos, su expresión es tensa. Sasuke cierra los ojos, pensativo. Shikamaru. Suspira pesadamente. Maldición, ese tipo es un monstruo. Jiraiya. Serio. Naruto, lo desafió hasta el final. Hinata. Con las manos temblorosas. Pero, ¿estará bien? La pantalla se prende, dejando una sensación de vacío en la sala. Porque soy nadie me puede ganar, porque un héroe de verdad es invencible, y aunque pierda no caeré, porque mi espíritu es. La pantalla se apaga lentamente, dejando a todos en la sala sumidos en un silencio pesado. Sus rostros reflejan distintas emociones. Sorpresa, angustia, admiración y confusión. Tobirama, con los brazos cruzados, observa el suelo, su mandíbula tensa. Tobirama. Gruñendo. Ese hombre, no es un padre, es un dictador. No entrenas a un hijo así, lo destruyes.
Ay, la Raikage, golpea la pared con su puño, su expresión llena de frustración. Ay, molesto. Ese bastardo. Naruto tiene el espíritu de un verdadero guerrero, y ese tipo solo lo pisotea como si fuera basura. Gaara, con los brazos cruzados, mantiene su mirada fija en el lugar donde estuvo la pantalla. Gaara. Con tono calmado, pero serio. Naruto no se rindió. No importa cuántas veces lo derribaran, se levantó una y otra vez. Lo respeto por eso. Meiterumi suspira, llevándose una mano a la cadera, con una expresión amarga. Mei. Sería. Pero hay algo más, Naruto está empezando a dudar. Si sigue así, podría romperse. Hashirama, quien ha estado en silencio, finalmente habla, con una expresión melancólica en el rostro. Hashirama. Suavemente. No importa cuántas dimensiones sean, Naruto siempre carga con un peso enorme sobre sus hombros. Me recuerda demasiado a Madara, alguien que quería proteger, pero al final terminó solo. Temari chasquea la lengua, girando la mirada. Temari. Suspira. Espero que este Naruto no se quiebre. Porque si lo hace, dudo que alguien pueda detenerlo. Los murmullos continúan, cada uno dando su opinión. Algunos enojados con Omniman, otros preocupados por Naruto. Mientras tanto, la sala queda envuelta en tensión, hasta que alguien rompe el silencio. Yo. Con una sonrisa intrigante. No se preocupen, esto aún no ha terminado, prepárense, porque vamos a ver a otro Naruto. Las miradas se alzan, la tensión en la sala cambia, algo más está por venir. Fin de cap.